Parece el paisaje urbano de cualquier ciudad del norte de África, pero en realidad pertenece a un barrio de una ciudad del sur de Europa. ...500 metros más abajo, las multinacionales de las hamburguesas le hacen la competencia a la tabla de embutidos. Y en el Parque de las Ciencias se explica con sencillez la ley de la gravedad. Esta ciudad está aprendiendo constantemente de sus propios contrastes. Nieve y sol, cristianismo e islam, tradición y modernidad, realismo y fantasía, geometría y color. ...250.000 habitantes y los problemas habituales de tráfico de todas las ciudades. Granada es una ciudad moderna, lo que no impide que el turismo sea una de sus fuentes de riqueza más importantes. Granada, fruta otoñal. Su exterior no se corresponde con su interior. Parecen rubíes. Es una buena metáfora de una ciudad cuya belleza está llena de joyas. Las granadas están por todas partes, pero el origen etimológico de Granada no tiene nada que ver. Se debe a una evolución del nombre que tenía una barriada judía. Los apuntes ya nos están hablando de la ciudad plural, comunidad judía, aroma musulmán y, como no, presencia cristiana. Los árabes habían llegado a España en el año 711, pero inexorablemente, en los siguientes 500 años, los cristianos fueron conquistando el sur. La batalla de las Navas de Tolosa marca el declive. Un acuerdo con Fernando III en 1246 permitió que el reino nazarí, que se extendía desde el estrecho a Almería y cuya capital era Granada, se mantuviese en pie durante 250 años más. Este mercado de la alcaícería, especializado en sedas, es lo que queda después de un incendio. Aunque hoy sus mercancías estén dirigidas al turismo, sus calles estrechas y puestos diminutos evocan el mundo musulmán. A menos de 100 metros del mercado se alojaban los mercaderes. El Corral del Carbón, llamado así porque ese fue su uso hasta hace muy poco, era una especie de hotel de 3 estrellas en pleno siglo XIV. La profusión de especias recuerdan aún hoy la vitalidad de la cultura musulmana. Los baños árabes, además de cuidar la higiene, eran lugar de reunión social. El bañuelo, junto al río Darro, tiene nada menos que 1000 años. Hay muchos otros monumentos musulmanes, pero no se puede reservar por mucho tiempo el más importante de todos ellos. Ahí está, la Fortaleza Roja, que es lo que significa Alhambra. Uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la Edad Media y, sin duda, el más singular de la cultura musulmana en Occidente. El conjunto lo componen 13 hectáreas cercadas por 2 kilómetros de murallas. Esos 2 kilómetros conservan 30 torres, algunas en no muy buen estado, pero casi todas diferentes. Para empezar, es un conjunto cuya construcción se prolonga en el tiempo, del siglo X en adelante, en especial en los 3 siglos anteriores a la reconquista de los Reyes Católicos en 1492.
Se fotografía con ansia, con algo de gula y mucho de ingenuidad. Ni siquiera los últimos modelos de cámara digital pueden captar su encanto. Luces y sombras suscitan el nacimiento de un paisaje personal e intransferible. La Puerta de la Justicia es hoy la única puerta a la Medina. En ella se anticipan dos enigmas: la llave con borla, que se repite en otros dos sitios de la Alhambra, y la mano abierta, que algunos estudiosos asocian con los principales preceptos del Islam. No podía faltar la réplica de la Virgen gótica que colocaron los reyes católicos muy intencionadamente. Aunque parezca musulmán, se venía a decir, estamos ya en territorio cristiano. El trazado quebrado y en rampa tiene una clara razón estratégica. Su configuración hace que pocos defensores pudiesen detener a muchos atacantes. Además, franqueada la puerta, uno se podía encontrar con una avalancha de jinetes a caballo. Unos metros más arriba, otra puerta. En ella nacía la calle real de la Medina. Las ventanas indican que ya no se trata de una puerta defensiva. No mostraremos más puertas, aunque las haya, pero por esta se accedía a la Alcazaba, la parte más antigua de la Alhambra. En los 90 metros que hay que recorrer hasta el siguiente control, el visitante remontaba una pendiente en la que estaba desguarnecido frente a ballesteros de guardia. Aún más si se piensa que, por lo general, el escudo se llevaba a la izquierda y la mayor amenaza venía por el costado contrario. Si la Alhambra llegó a ser palacio, aquí aún era fortaleza. De hecho, la Alcazaba fue durante varios siglos un castillo exento. Barrio castrense, restos de viviendas cuyas dimensiones hablan de la jerarquía en el cargo. Mazmorras en las que no es difícil imaginar las espantosas condiciones de los prisioneros. Lo que destaca de la Alcazaba es la Torre de la Vela, una torre construida en el siglo XIII como torre residencia, al modo feudal. Pero lo más bello de la Alhambra está por venir, los palacios reales. En el Mexuar se celebraban juicios. Es una de las salas más transformadas, ya que fue capilla en época de los reyes católicos. Al fondo se conserva un pequeño oratorio musulmán, muy habitual dada la obligación islámica de rezar 5 veces al día. El Cuarto Dorado tal vez fuese el lugar donde la gente aguardaba la entrada en palacio. Su techo también fue restaurado en época de los reyes católicos. La fachada de Comares es una encrucijada. 2 puertas significan 2 posibilidades. Aún más, el poema escrito en la pared hace una alusión misteriosa. Una puerta donde los caminos se bifurcan y a través de la cual el este envidia al oeste. El asunto es que si tomamos la de la derecha, salimos a un humilde zaguán. Pero si vamos a la izquierda, un pasillo acodado nos introduce en el espléndido patio de los Arrayanes.
La Alhambra es como un sueño, en el sentido de que una escena nos conduce a otra. De una estancia pasamos a la siguiente, sin que parezca un acto de voluntad, sino un devenir inevitable e involuntario. Arrayanes, mirtos, vegetación, agua y arquitectura. Otro sueño. Es como si las columnas se sustentasen en el agua. Un detalle. La pila en la que vierte la fuente está diseñada de modo que el agua entra en el estanque totalmente remansada. Su intención no es otra que impedir que se rompa el reflejo. Hasta ahí llegaba la sutileza de sus constructores. En los primeros escalones de la chimenea está uno de los pocos suelos originales que se conservan. El patio de los Arrayanes está presidido por la Torre de Comares, la más alta de la Alhambra. A sus pies, el Salón de Embajadores. En las tacas se ponían jarrones de agua, perfumes o flores, sutil adelanto de la hospitalidad. Aunque en su época la iluminación del Salón de Embajadores estaba amortiguada con cortinas y celosías, miradores de madera y cristales de colores, lo cierto es que da gusto encontrarlo así, vacío, diáfano, abierto, sujeto a su propio misterio, a una antigüedad desprovista de muebles, reducida a la desnudez de paredes que nunca se verían mejor y que parecen forradas con telas bordadas. Nuevo equívoco provocado por las manos expertas de los artistas sobre el yeso. Impresiona recordar que después de 800 años de presencia continua, la última corte musulmana en España se reunió en este preciso lugar. El techo, con sus 8.017 piezas de madera de cedro, es la representación de los 7 cielos de la cosmogonía islámica. La cerámica impone un ritmo geométrico y repetitivo. La palabra alicatado procede de la palabra alicate. La razón es muy sencilla. Si nos fijamos en detalle, los azulejos no mezclan colores, sino que han sido cortados con alicates y pegados como un mosaico. Pero la cerámica guarda un secreto mayor aún que el de sus hábiles artesanos. Es asombroso que las 16 formas de simetría matemática que existen se den todas y cada una en la Alhambra. Patio de los Leones. Estamos en la parte más íntima y privada del palacio. El jardín que había en época musulmana estaba rehundido a 1 metro de profundidad para impedir que la vegetación ocultase la belleza de la construcción. De hecho, el Patio de los Leones es una metáfora del paraíso para un pueblo que procede del desierto y cuyo anhelo es el agua. Los templetes asemejan las jaimas, tiendas de campaña del desierto, y las columnas a los troncos de las palmeras. En la taza de la fuente hay un poema que, entre otras cosas, dice: ¿No ves cómo el agua se derrama en la taza, pero sus caños la esconden enseguida? Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas. De todo el palacio, tal vez esta sea la cumbre del refinamiento. El Patio de los Leones es el lugar privado para gozar del sonido del agua, las conversaciones de los más íntimos, el olor de las plantas, la luz juguetona del día y el cielo estrellado de la noche. Ese es su encanto.
Ningún ser humano que alcance llegar a este sitio puede ser insensible a su embrujo. Sala de los Abencerrajes. La tradición popular asocia las manchas rojizas del óxido de hierro con las marcas de la sangre de la familia asesinada de los Abencerrajes. Es perdonable, esta arquitectura invita a fabular. Sala de los Reyes. Luces y sombras, sucesión de arcos, puentes sobre el cielo. Techos pintados, final del 14 o principios del 15. La Alhambra no tiene fachada ni eje principal. En cierto sentido se trata de un laberinto. Solo es posible conocerla si se transita. Y en este caso, el tránsito parece siempre un viaje a la intimidad. De lo público a lo privado. Del Mexuar al patio de los leones. De la piedra gruesa de las murallas a la delicadeza interior de los yesos. Por eso tenemos la certeza de que estamos invadiendo la intimidad de un autor sin rostro ni rastro, pero delicado, amante de la belleza, hasta límites inauditos, perfecto equilibrista entre lo místico y lo mundano. La tradición dice que Mahoma se refugió en una cueva y que la tela de una araña cerró milagrosamente la entrada. Por eso las estalactitas o aquello que lo sugieren son motivo decorativo en todo el Islam. Los baños. ¿Cómo debió impresionar a los primeros cristianos, con un concepto de la higiene muy distinto, atravesar estas salas y ver el refinamiento de sus moradores? El escritor norteamericano Washington Irving fue el que mejor relató este palacio. Lo llenó de seres humanos. Decidió contar historias en lugar de describir estancias. Recopiló leyendas y sus cuentos nos hicieron sentir que todo lo imaginario era posible. Ese fue su gran descubrimiento. Nada nos extraña y aceptamos cuanto se quiera decir que ocurrió aquí, ya que el escenario de la Alhambra está cerca del mundo onírico, tanto que podría desdibujarse en cualquier momento. Le creemos, señor Irving. Cuéntenos lo que quiera que pudo ocurrir aquí y lo daremos por sentado. Lo que en otro lugar hubiese sido exageración, en este palacio siempre parece verosímil. Vengan los escritores del mundo entero y atrévanse con la Alhambra. Cuenten los más escalofriantes cuentos y les creeremos también. Amor, pasión, crímenes, todo puede ocurrir. Lo sublime y lo abominable. La Alhambra es un paisaje donde todo lo humano es posible. En el Partal, el agua es un nuevo espejo. Al fondo del Partal hay estancias con increíbles vistas del barrio del Albaicín. A un lado hay otro oratorio, como todos orientado hacia la Meca. Al lado contrario, unas casas del siglo XIV guardan un pequeño tesoro. En una de las paredes se encontró esto. Restos de pintura que desmienten la creencia generalizada de que la cultura islámica impide la representación de figuras.
Las restauraciones de los edificios, por cierto casi todas hechas con más aciertos que errores, son parte también de la Alhambra misma. Importa poco si los artistas son del siglo XIV o del XX, auténticos moros o granadinos con boina. La belleza primigenia tiene tal personalidad que somete a cualquiera y obliga a aparcar el estilo propio. No sabemos quién es el artista y quién el artesano. Ambos trabajos se unen y entrelazan, y a todos ellos les estamos igualmente agradecidos. La Alhambra no solo era palacio, era una ciudadela que tenía de todo: baños públicos, cementerios, huertas, otros palacios. Cuando todo parece diluirse en ruinas y jardines, un camino de cipreses centenarios nos conduce a otra sorpresa: el Generalife. Zona de huertas, aprovisionamiento de la Alhambra y finca de recreo del sultán. Hoy nadie construiría su chalet de verano a solo 500 metros de su residencia habitual, pero en aquella época, razones de seguridad aconsejaban la cercanía. Los jardines se construyeron a mitad del siglo pasado y poco tienen que ver con los de la Edad Media. Boj, cipreses, arrayanes y flores de temporada. Los jardines actuales son una agradable senda de flores que nos transporta al Generalife. Cuando se entra desde el sencillo patio del descabalgamiento, nadie espera encontrar tal belleza al otro lado de la puerta. Se ha recreado el jardín hispano-musulmán, que está rehundido, para gozar de la visión de las fuentes y la estructura del edificio. El sonido excesivo de los chorros, de época muy posterior, es una delicia para la vista, pero un exceso para el oído. Es más fácil imaginar que sus moradores prefiriesen el murmullo tenue de las fuentecillas laterales. El Corán afirma que el paraíso es un vergel por el que corren los riachuelos. Todo aquí está bendecido y alimentado por el agua. El pasamanos acequia está hecho con una sucesión de tejas invertidas. Hoy sorprende que en su mayor parte el sistema hidráulico aún sea el mismo que el original nazarí. A los guías les gusta contar que si se toca el viejo ciprés del patio de la sultana, se vivirá un amor apasionado. Mucha necesidad debe haber, a juzgar por el brillo de la corteza. Es como si la piel del viejo ciprés hubiese sido literalmente bruñida por millones de manos. Si acaso al final, perdidos en el jardín, bajo la sombra de las adelfas, tal vez quede el sabor evanescente de todo lo que hemos vivido hace unos instantes. El parador de San Francisco, anexo a la Alhambra, y en su día convento, guardó las exequias de la reina Isabel durante un tiempo. Su capilla es uno de los lugares elegidos por muchos japoneses para casarse. Curiosa moda. El Renacimiento también dejó sus huellas en la colina de la Alhambra. Puerta de las Granadas. Pilón de Carlos V. Patio de Lindaraja. Y sobre todo, el impresionante Palacio de Carlos V. Edificio polémico por su ubicación, ya que cuando se construyó se dio un pequeño pellizco a los palacios nazaríes. Sin embargo, muchos se preguntan si la Alhambra subsistiría a no ser por el aval de los reyes,
y, en consecuencia, las figuras de alcaides y gobernadores que vigilaron con mayor o menor celo el recinto. Visto en sí mismo, el palacio es soberbio. Pedro Machuca, de sólida formación italiana, proyectó un edificio renacentista muy singular. No es la cuadratura del círculo, pero su planta es un círculo inscrito en un cuadrado. Visto lo visto, la zona parece muy propensa a la geometría. Todo el palacio parece un alarde constructivo. Además, alberga el Museo Hispano-Musulmán y el de Bellas Artes. Del Renacimiento a la actualidad, grandes obras en un museo que por su ubicación resulta para muchos un gran desconocido. Lamentablemente, estar tan cerca de la Alhambra hace que muchos pasen frente a su puerta sin cruzarla. Es inevitable. Su hechizo perdura. Es posible que la razón insista en que la Alhambra no es un monumento, sino algo más. Tal vez un estado de ánimo. Durante siglos, viajeros de todas las culturas se han quedado maravillados por esta belleza sin edad. No en vano, la Alhambra es el monumento español más visitado. Alhambra, Generalife y Albaicín. Los tres son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero Granada es mucho más. Ahí abajo hay una ciudad viva, llena de seres humanos. Además, las joyas de la ciudad no acaban con la Alhambra. En todo caso, ahí empiezan. La próxima semana, en Ciudades para el siglo XXI... Granada, segunda parte.